buenas tardes, buenas noches. De acuerdo, depende de cuando estés viendo este estudio bíblico. ¿Y quién me puede explicar? Nosotros estamos felices porque pues tenemos un nuevo integrante con nosotros que va a ser parte de nuestro grupo de este estudio bíblico para que usted, mire, cuando usted reciba la notificación de este nuevo estudio, usted le da like, compártalo para que según es una bendición para nosotros, porque créame que cuando estamos haciendo este estudio y después lo volvemos a escuchar, nosotros mismos nos quedamos que wow, gracias Espíritu Santo por esta enseñanza, porque es el Espíritu Santo el que obra, el que enseña y el que instruye en estos estudios bíblicos. Y como uno lo cree por fe, así es. Amén. Así que aquí de nuevo mi hermano Iván, mi hermana Eva, esta servidora Carmencita, para llevarles otra clase sobre Apocalipsis. Sabe que estamos leyendo Revelación. Resumen del primer capítulo. Juan escribe este libro y dice: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito. Por eso es tan importante, y yo les comparto a mis hermanos que yo que estoy ahora leyendo Apocalipsis, Revelación, con estas clases, yo me siento como una niña chiquita. Yo empiezo a hablar y estoy, ay, mira esto, ay, que mira, ahora lo entiendo, ay, que ya no me da miedo los monstruos y los cuernos y las bestias y todo eso, porque entonces ya le entiendo el significado. Y créame, cuando usted entiende el significado, cuando usted entiende todo esto que nuestro hermano le va a explicar, usted no quiere que nadie se quede. Y te duele. Y uno dice, Dios mío, Señor, tú sabes, nosotros somos responsables en cierta medida de llevar esto para que todo aquel que escuche se convierta, que todo aquel que escucha acepte al Señor como su Señor y Salvador de corazón, y que ese Espíritu Santo more en ustedes. Y entonces usted, como dice, puede que le salga amargo, pero después entonces dulce. O al revés, Puede que sea dulce. puede que sea dulce y después amargo. Pero es un libro profético que Jesús nos revela todas las cosas que van a ocurrir, el pasado, el presente y el futuro, porque eso es la Biblia. La gente loca buscando que si qué me va a pasar en el futuro, ¿sabe qué? Aquí está, en este libro, lo dice. Así que quédese con nosotros. ¿De qué vamos a hablar hoy, hermano Iván? Bueno, vamos a expandir un poco con respecto al mensaje de las iglesias. Acuérdate que el libro de Apocalipsis tiene tres grandes periodos. Lo que fue, que está en el capítulo 1, que es a Cristo, la revelación, su glorificación y ascensión. Entonces, lo que es ahora, que estamos hablando del término presente, del paréntesis de este siglo, y lo que será, lo que va a ocurrir después del rapto. Entonces, queremos que usted entienda dónde es que estamos parados en estos momentos, dónde es que está la revelación de Dios en estos momentos. Hay mucha gente predicando que si el anticristo, que si las señales, que si esto, que si lo otro, y se está olvidando de que la señal más importante en estos momentos es la apostasía que hay en la iglesia. Y cuando decimos iglesia, estamos hablando de la iglesia del cuerpo. Exacto, no es de una denominación como tal. Estamos hablando de católicos, de protestantes, de los griegos, de los coptos, de usted invente el nombre que por ahí vamos. Todo aquel que ha creído en Jesús como Señor, que lo ha confesado, que lo ha profesado, ¿ok? No todos los que han profesado van a ser levantados en el rapto. Sin embargo, esto está escrito para todos los que han profesado. Si usted ha profesado ser cristiano, creer que Dios levantó a Jesús de los muertos y que Jesús es el prometido en Génesis 3:15, usted está en el bonche de nosotros. Ahora, la diferencia viene a entenderse si usted está entendiendo como debe de entender o como no debe de entender las cosas.
Y eso es lo que nosotros queremos hacer, tratar de exponer a usted la forma más clara para que usted se vaya ubicando en su relación con Dios. Amén. Amén. Entonces dice, Dios piensa que congregarse es importante, ¿verdad? Y tener una iglesia es sumamente importante. Dios no es un miembro de una congregación. Mira, cuando nosotros vayamos, no va a decir, ay, sí, los católicos, pasan los cristianos, los protestantes, no, los presbiterianos. Eso no va a ser así. O sea, tenemos que dejar de pensar en eso. O sea, como dice nuestro hermano, la iglesia es la iglesia del cuerpo, es una. Y todos nosotros somos parte, ¿verdad? De ese cuerpo. Así que la iglesia verdadera es hecha de individuos que han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. Y Cristo como la piedra angular. Y el Espíritu Santo como Y lo que hace la diferencia es el Espíritu Santo habitando en el espíritu del hombre. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Amén. Porque al fin y al cabo apostasía no es otra cosa que negarle al Espíritu Santo. Exactamente. Como lo hicieron. Tan sencillo y tan simple. Como lo hicieron los israelitas. Y esa negación del Israel de los tiempos de Jesús es lo que comienza la era, este nuevo siglo. Porque es lo que frenó que se cumplieran los pactos del Antiguo Testamento en Israel. En otras palabras, ahí fue donde comenzó el paréntesis, en esa negación de Cristo. Entonces vamos a leer en Mateo 12, del 22 al 36. ¿Ok? 37. Perdón, 37. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Estamos hablando de Jesús, el que sana. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear a su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu con letra mayúscula, quiere decir Espíritu Santo, no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén, aleluya. Y ahora la pregunta, ¿y quién me puede explicar todo eso? Pues vamos a intentarlo. Fíjate bien que ya aquí Jesús llevaba cierto tiempo que había iniciado su ministerio.
Y acuérdate una cosa, que es que lo que nosotros no entendemos esto de la iglesia profesante. Porque pensamos que como se nos enseña que Jesús en este tiempo, Él es todo inclusivo, en aquel tiempo cuando Jesús vino no había inclusividad. Había una separación religiosa y una separación étnica. Jesús vino a la gente del pacto. Fíjate bien, cuando cuando el Señor en Génesis 3:15, y por causa de los hermanos que a veces dicen que no entienden qué es lo que dice en Génesis 3:15. Génesis 3:15 es una promesa que el Señor le está haciendo a Eva. Y le dice a Eva, a la mujer, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente, al diablo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, la mujer en este caso, aunque esto ocurrió miles de años antes de Israel, la mujer que se habla aquí es Israel. No es María. María es la mujer específica de la cual nació Jesús, pero aquí se está hablando de la mujer como nación, como ente nacional que va a traer a Jesús, que es Israel, y va a haber una lucha entre Israel y la simiente del diablo, que es el anticristo. ¿Ok? Entonces, te herirá la cabeza. En otras palabras, la serpiente, el Señor le va a quitar el trono, la cabeza donde está la corona, y él te herirá el calcañar. A Jesús lo van a herir, lo hirieron de muerte en la cruz, pero ya usted sabe lo que sucedió. Resucitó. Tiempo después de esto ocurre, y esto ocurre después del diluvio, después del Génesis 6. Entonces, cuando las naciones de la tierra van tomando su lugar en el Mesopotamia de la antigüedad, de los hijos de Sem, había una persona que no había sucumbido a la idolatría de aquel entonces. Esa persona era Abraham. Y Abraham, Dios hizo un pacto con Abraham, donde le dijo, y de tu sangre, de tu linaje, va a venir ese que le va a pisar la cabeza al diablo. ¿Ok? Entonces, tiempo después, cuando el tiempo de Moisés, en el libro de Deuteronomio, ocurre una expansión de este pacto, que se llama el pacto palestino. Lo conocen como el pacto palestino. El primer pacto era el abrahámico. Y estos son pactos que solamente Dios es el único que los puede hacer. Son pactos incondicionales. Y son pactos que se van a cumplir literalmente. No se han cumplido literalmente, a cabalidad, no. Entonces el pacto palestino determina la tierra que va a ser heredada por la simiente de la mujer. Esa tierra no es la Palestina actual, la incluye, pero no lo es. Está claramente definida entre el río Nilo, todo Palestina, Siria, hasta el río Éufrates. Todavía en ningún momento Israel ha poseído esta tierra completamente. Significa que el pacto no ha sido cumplido en su totalidad. Dentro del pacto palestino, que es el pacto que determina la tierra, el de Abraham determina el linaje, el palestino determina la tierra, viene el pacto davídico, donde entonces dentro de todo el linaje de David se dice cuál es el linaje por donde va a venir el rey, y que ese rey va a ser un descendiente de David. Israel tuvo un montón de reyes, pero la línea genealógica de David concluye como rey, con el rey en Jesucristo. Ese es el pacto davídico. Estuvo a punto de ser cumplido, pero no fue cumplido.
fue a punto de ser cumplido porque Jesús vino y el que supo quién era él sabía que él era el rey que habría de venir, como se acaban de leer hace un momento que decían, este es el que había de venir, será aquel hijo de David. O sea que ellos sabían, pero no estaban seguros. Entonces, ¿quién fue que le dañó la mente? Dicen los fariseos, los que supuestamente sabían. Entonces, el próximo pacto que viene es el pacto que Jesús comenzó a predicar, que es el nuevo pacto, que está descrito en las letras del profeta Jeremías. Y ese pacto prácticamente lo que dice es que Él va a escribir su ley en nuestro corazón. No es otra cosa que el espíritu de Dios habitando el espíritu del hombre. Cuando hay necesidad de que Dios dé la promesa de Génesis 3:15 es porque entró muerte. Pero Adán no murió ese día ni murió Eva ese día, murieron casi 1000 años después. ¿Qué fue lo que murió? Murió el espíritu del hombre, porque el espíritu del hombre, cuando no está habitado por el espíritu de Dios, está muerto. Pero el nuevo pacto está predicando que eso va a dejar de ser, que el ser humano va a volver a alcanzar la vida completa y plena con la cual Adán fue creado cuando el nuevo pacto se cumpla. Nosotros estamos en ese pacto. Estamos en ese pacto, pero ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos ahí? Porque lo que acabamos de leer en Mateo 12 es una explicación de cómo el pueblo rechazó. Fíjate que las almas simples se preguntaban, se estaba haciendo la pregunta correcta: ¿será ese el hijo de David? Pero los que supuestamente, los doctos, los que supuestamente sabían, los fariseos, le dijeron no. Ese por Satanás echa fuera a Satanás. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Blasfemaron contra Está blasfemando contra Dios. Dios se estaba rebelando con ellos y nuevamente, como hizo Adán en aquel entonces, rechazaron a Dios. Y Jesús sabía eso y los discípulos supieron eso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, hermana, con las 7 iglesias del Apocalipsis? Porque ese es el tema. Ok, escúchate esto. Eso te iba a preguntar ahora. Pregúntamelo. Pero ¿quién me explica? ¿Qué tiene que ver esto con todo eso? Con los pactos. Pues te lo voy a decir rapidito. Si usted no entiende esto, no va a entender lo otro. No entender lo otro. ¿Qué? Fíjate bien, Jesús vino a predicar un nuevo pacto y estaba predicando un nuevo pacto. Y no tan solo eso, sino que antesito de que muriera, Jesús agarró el vino y dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. Haced esto en memoria de mí. Jesús sabía que el pueblo había, ¿cómo decirte? Que el pueblo había apostatado. Habían negado la verdad, habían blasfemado contra el Espíritu Santo. E inmediatamente después de esto, el Señor hace da una enseñanza, perfecto, da una enseñanza de 7 distintas parábolas, ¿ok? Son la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del grano de mostaza, la parábola de la levadura, el tesoro escondido, la perla, la parábola de la perla preciosa y de la red, la de los peces. Y todo eso en Mateo. En Mateo 13. Oh, wow. Ok, entonces, los discípulos que son considerados como la iglesia de los evangelios, o sea, los que sí creían, los que como Pedro, que creyeron, los que como Pedro decían: tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Ok? Y el Señor le dijo: tú, te lo reveló el Espíritu. Porque acuérdate que el Espíritu Santo no habitaba al ser humano continuamente, pero el Espíritu Santo hacía habitación sobre aquellos que Él quería traer algún tipo de trabajo para con la gente, y después se iba. Ahora en este tiempo el Espíritu Santo se queda. Con nosotros, la verdad que nosotros la
La tenemos mucho más fácil que ellos. Ellos. Lo único que no tenemos fácil es que no hay quien nos ha explicado estas cosas. Exacto. Y el que no renueva la mente con la palabra, Amén. es como si la palabra estuviera, es como una nevera nueva que te la regalaron y llevas 20 años sin usarla agarrando polvo. ¿De qué te sirve? Por eso hay tanto cristianismo y hay tantas iglesias cristianas que son inefectivas. Ok, Con tanto mensaje que No sabemos aplicar. no sabemos aplicar, solamente no estamos trabajando un mensaje bíblico cultural, devocional, Exacto. pero no escatológico. No es escatológico, porque como la gente no sabe explicar esto, dice, pues no me voy a enredar. Escatología Exacto. viene es profecía. De la profecía, del cumplimiento de la palabra de Dios, de los pactos de Dios. Y nosotros hemos abandonado el conocimiento de los pactos pensando que eso lo es todo. Y esa ha sido una de las más grandes problemas que la iglesia ha enfrentado en su afán por luchar contra la apostasía. Ha apostatado peor, porque no está usando la apostasía babilónica, está usando la apostasía helénica de la filosofía, de la mal llamada teología. Ahora, fíjate que Jesús no es un tonto. Jesús es el Hijo de Dios. Él sabía lo que venía. Él no tenía la facultad, no tenía el permiso del Padre de revelar lo que venía, pero él sabía lo que venía. Y te está revelando lo que va a ocurrir, lo que se llama el siglo presente, cuando Jesús está hablando en estos momentos, es la predicación del nuevo pacto. El siglo venidero, el próximo que viene, el próximo tiempo que viene es el paréntesis. Y él está hablando de lo que va a venir, de lo que estaba pasando en su momento y lo que va a venir al respecto. La parábola de la simiente y las tierras es la proclamación del reino, predicar, como lo hacía la iglesia de Éfeso. ¿Okay? El trigo y la cizaña es una falsa imitación. Significa, porque la cizaña y el trigo es como el perejil y el cilantro. Se parecen. ¿Que se parece? Pregúntame a mí, yo no sé cuál es cuál. Hay que olerlo y Yo no, masticarlo para Hay que romperlo. diferenciarlo. Olerlo, ok, este es uno, este es el otro. Entonces viene una que viene ahí, va a venir una mezcolanza de cosas. Entonces la parábola del árbol de la mostaza es cuando el reino de momento se expande y cubre todo el imperio romano. ¿Okay? La parábola de la levadura en la harina es cuando hay una corrupción insidiosa. Insidiosa significa de adentro hacia afuera, que hace que todo crezca. Esas son cosas nuevas que no se sabían hasta ese momento. Pero acuérdate que el final del paréntesis es volver de nuevo a predicar el nuevo pacto. ¿Okay? Una vez la iglesia del cuerpo sea levantada en el rapto. Y esa nueva predicación del nuevo pacto va a ser a favor de la iglesia que se queda, a favor del Israel espiritual que venga y de las naciones. Por eso es la bendición de tú saber el Apocalipsis. Y el paréntesis comenzó cuando negaron a Cristo y termina con el rapto. Y es todas las cosas que hemos hablado que van a Y pasar ese ahí. es el tiempo, la pausa que Esa siempre pausa que estamos llaman hablando. de gracia. Exacto. La gracia. pausa es con respecto a Israel. Okay. Significa que los pactos de Israel han sido pausados. Pausado. Pero entonces la parábola del tesoro, el tesoro es Israel. ¿Ok? Es la nación israelita. La parábola de la perla es el remanente judío durante la tribulación. De toda la nación que queda, la que se convierte, de toda la nación de israelita que se queda, la que se convierte junto, ojo al pillo, junto con las naciones, porque va a haber gente que se va a convertir de las naciones también en la gran tribulación. Y la red no es otra cosa que el juicio de las naciones al final de todo eso. Ahora, eso mismo se va a ver o se ve
en las 7 iglesias del Apocalipsis. Ok. Vamos a entender, en ese tiempo, cuando el Espíritu le habla a Juan o Jesús le habla a Juan, que él lo ve glorificado, él le da un mensaje a las 7 iglesias. Las 7 iglesias son de ese tiempo, pero representan todas las iglesias que han habido durante todos estos siglos. Estos 2000. Y habrá hasta el rapto. Y habrá hasta el rapto. So, comienza, y estamos hablando del capítulo 2 y 3, básicamente. So, va a comenzar con la iglesia de Éfeso. Que la iglesia de Éfeso era una iglesia disciplinada, examinada cuidadosamente, la pureza, dedicada, dinámica, tenía discernimiento, trabajadora, no toleraba a los no levitaba, era muy, pero Dios tenía una queja de ella, que era que no amaban a Dios como su primer amor. Ahora, ¿cuál es esa iglesia en estos tiempos de la historia? Pues mira, históricamente esa iglesia, que Éfeso lo que significa es deseada, es la iglesia que ocurrió desde el Pentecostés hasta que la primera generación de apóstoles murió. Okay, más o menos hasta la generación de Timoteo, de Tito, que eran los jovenzuelos que escucharon de los apóstoles. La cuestión es lo que la gente conoce como la iglesia primitiva. Fue un tiempo de siembra, de organización y de evangelismo. Todas las iglesias pasan por esa etapa. ¿Okay? Perdieron ese primer amor. ¿Por qué se perdió el primer amor? Porque tardaba de llegar el fin. El fin. Ellos estaban esperando. Y también porque se dedicaron, creo yo, ¿verdad? Todo era como obra. No había descanso. Imagínate ese pobre Pablo, exacto. Pedro, viajaban. Ellos viajaban por todo ese imperio romano. La gente piensa que como no habían carros, la gente no viajaba. Mira, hermano, viajaban por todos lados con camellos, caballos, carruajes, a pie. Se viajaba. Y la gente duraba más en aquellos tiempos. Ahora viene la segunda iglesia. ¿Cuál es, hermana? Pero antes de eso, dime. ¿Cómo se recupera ese primer amor? La palabra dice ahí, arrepiéntese y haz un viraje a tu vida. Revive, haz lo que al principio, cuando estaban con Jesús, cuando vino el Espíritu Santo, ¿cómo nos encontró el Espíritu Santo en ese momento? Unánimes orando. Y Dios está, y yo me imagino a Jesús, mira, así es que yo los quiero, unánimes orando. Ese es el primer amor. Vivos en el Espíritu. Amén. Ay, me encanta eso. Me encanta, apúntalo, vivos en el Espíritu. La iglesia de Esmirna dice que Esmirna era la ciudad más hermosa de Asia. La ciudad miraba el mar con montañas a los lados y tenía un anfiteatro donde cabían más de 20,000 personas. Imagínate cómo era esa iglesia, el sitio donde estaban. Pero ahí se adoraba el César. Entonces, la iglesia de Esmirna es una muy sufrida, perseguida, la pobre. ¿Por qué? Porque estaban en un sitio donde había mucha adoración al César, a tantas cosas. Pero no encontró falta con esa iglesia porque ellos nunca perdieron la fe. Ahora, ¿dónde estamos con esa iglesia? Pues mira, el significado de Esmirna es mirra. Es uno de los regalos del reino. Y la mirra se usaba en las ceremonias fúnebres de muerte. ¿Por qué? Porque una iglesia de la persecución desde el año 100 hasta el 300 después de Cristo, desde Nerón hasta los 300 y tantos después de Cristo, era una persecución. Ahí el enemigo fue revelado. ¿Entiendes? ¿Y por qué era una iglesia que Dios amaba? Porque a veces el Señor nos tiene que soltar los perros para que nosotros breguemos. Si no nos dice que el huracán viene, no arreglamos la ventana. Exacto. Así que a veces la persecución es muy importante porque la persecución nos ayuda, como decía Chanita, a afilar el champion para poder hacer lo que hay que hacer. Así que mirra.
Y hay momentos en el creyente, ¿no? Ujú. Que pasan, tenemos momentos de persecución. De persecución y hasta en estos días que nosotros tenemos la bendición de poder hacer estas clases y llevarlas a YouTube, pero todavía en estos días hay personas que son perseguidas, quemadas, asesinadas por llevar la palabra. Y no de vamos Dios. tan lejos. Hay un tipo de persecución, unos hermanos persiguiendo a los otros. No nos olvidemos de eso. Sí. La persecución tiene muchas facetas. Interna. La iglesia de Pérgamo. Pérgamo era una ciudad hermosa en la colina del Mediterráneo. Era un centro cultural famoso por sus bibliotecas. Tenía la gente, las mentes más avanzadas que había en esa época. Y Jesús le habló a los cristianos de esa época, de esa iglesia, y le dice: Satanás usa diferentes estrategias para atar la iglesia. La queja contra ellos fue que toleraban el mal. ¿Dónde estamos ahí? Pues mira, la iglesia de Pérgamo significa que es debidamente casada, o sea, el grano de la mostaza, que es la más chiquitita, pero que de momento creció tanto y tanto y tanto que vinieron los nidos. Eso ocurrió entre el 300 al 800 después de Jesucristo. Eso significa que ese fue el periodo donde Constantino entonces legalizó el cristianismo como una iglesia, como una religión oficial del Imperio Romano. Y unió la iglesia con el Estado. Exactamente. Ahí nació el catolicismo. La alianza mundana es el gran crecimiento. Esa fue la época en la cual los filósofos de esas grandes bibliotecas comenzaron a filosofar. Exacto. Más allá de lo que la palabra decía, se fueron fuera de la palabra a explicar las verdades de la Biblia con filosofías humanas. Y eso está pasando hoy en día. Entonces, ahí fue donde eso agarró y aquellos por todo el imperio se desarrolló esta iglesia institucionalizada, se estaba institucionalizándose. Y fue, como decir, ahí nacieron las denominaciones. Prácticamente. Sí, sí. Hay denominaciones porque El aquí Estado tenía todo el poder con la iglesia. Exactamente. Estaban unidos. O sea, que dañó, porque Jesús nunca unió al Estado con ahí viene la palabra. primera cima entre o sea, la iglesia primitiva se va formando en una iglesia romanizada, que la primera división de esa iglesia romanizada fue la del este contra la del oeste, la iglesia griega de la iglesia romana. ¿Ok? Entonces, acuérdate que los ortodoxos versus los romanos, los católicos romanos. Son católicos ortodoxos versus los católicos romanos. Entonces, ¿qué sucede? La gran división era la lealtad al Papa. La lealtad al Papa era vino en este tiempo. Quiero acotar algo. Todas las denominaciones que vienen a partir de la Iglesia Católica son solo sectas de la Iglesia Católica en cierta manera. En realidad, el catolicismo es una secta de la Iglesia cristiana. Exacto. O sea, la Los secta más evangélicos grande y fue la la secta primera. más vieja, pero es una secta. Y los evangélicos hasta cierto punto son sectas. Ya, lo de la vamos a ver Iglesia aquí, Católica. mira, ya esto es Jesús. Sí, y les quiero decir, no estamos, hermanos, hablando, criticando a ninguna No, iglesia, no. le estamos dando una historia, esto es historia, esto no es nada de... Yo crecí metodista, aprendí Exacto. mucho de los metodistas. O sea, que no quiero que digan que estamos hablando de Pero eso. estas son realidades. Esto es historia y cómo es que se forma las iglesias. Exactamente. Y estas iglesias se forman por lo que él estaba hablando. Cuando ya la teología surge, se convierte la teología en filosofía. ¿Por qué? Porque están tratando de explicar las escrituras más allá de lo que Cristo y Dios y el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos. Exactamente.
Entonces, una cosa bien importante es el crecimiento. Eso es prácticamente hasta la cima de los ortodoxos versus los romanos. Para mí, yo uso estos términos para que ustedes entiendan. La iglesia cristiana, yo la divido en 4 fases. La iglesia primitiva, la iglesia romana, la iglesia griega y la iglesia germana. Y para allá es que vamos. Ya Jesús estaba viendo esto. Estas son cosas nuevas. ¿Ok? Ahora vamos para lo último que es nuevo. La iglesia. Ajá. Vamos ahora con la iglesia de la Tiatira. Tiatira. Iglesia con un amor creciente. Las personas eran, mira, fíjate, esta sí tenía amor. Eran trabajadoras, fieles, fervorosos, pacientes. Todas las cosas buenas que Jesús le podía decir, pero tenía un problema. Y el problema era que aceptaban a Jezabel. ¿Qué problema, ¿verdad? ¿Cuál es el espíritu de Jezabel? La inmoralidad, la idolatría a través de sus profetas sin censurarlo. Y ahí es donde comienza, hermano, ¿qué? El gnosticismo y toda la maldad. Pero fíjate bien que no habla mal de la iglesia. Yo quiero decirte algo bien importante. Tiatira es la iglesia de la levadura, donde se va a meter un montón de tradiciones que están basadas en escritos deuterocanónicos, fuera del canon. La tradición la tradición es elevada al nivel de palabra de Dios. Lo que dice el líder de la iglesia, en este caso, el líder de la iglesia, que era la única iglesia que existía en aquel entonces, y la griega, era el Papa, ¿entiendes? Pero una cosa bien importante, la iglesia católica, la iglesia romana, una cosa que en lo que nunca se prostituyó la iglesia romana, y eso, gracias a eso son todas las demás iglesias, la griega y las germanas, es en la doctrina de la resurrección. Aleluya. Eso es pivotal. Si no hubiese sido porque los hermanos que estaban en la secta romana se pusieron fuertes y no permitieron que la iglesia, que la doctrina de la resurrección se corrompiera, nosotros no hubiésemos conocido salvación ninguna. Amén. Por eso es que dice, mas sin embargo, a la buena de Dios le permitió la entrada a doctrinas que no estaban basadas en la verdad bíblica. Otra cosa que los católicos y la iglesia católica lo permitió fue que se corrompiera la doctrina del matrimonio. Del matrimonio, porque acuérdate que el matrimonio es un pacto. Pablo dice que es un misterio, y el misterio no es otra cosa que es a Jesús como cabeza y la iglesia como cuerpo. Por eso yo le digo a mis hermanos que los matrimonios son un microcosmos del evangelio. No te cases si no entiendes que el matrimonio es un pacto. No te cases. Si tú entiendes el matrimonio en términos de novelas, en términos de canciones, mira, eso es un tipo de droga emocional. Entiéndelo como un pacto. Tiatira significa sacrificio continuo. Acuérdate que el rito más importante dentro del romanismo es la misa, y la misa es un sacrificio, donde el cuerpo de Cristo, ellos literalmente piensan que en la Eucaristía el pan se convierte en cuerpo de verdad. ¿Ok? Yo no estoy diciendo que eso sea bueno, que eso sea malo, simplemente es un punto de identificación, porque nosotros que no somos romanos, igual practicamos la Santa Cena y entendemos como símbolo que el pan sí es el cuerpo de Cristo y que el vino es la sangre del nuevo pacto. Sí. Okay. Así que, para resumirle esa iglesia, el problema básicamente fue que ahí fue cuando entraron todas esas ideas de otras iglesias, pues entonces ya estamos.
Ya estamos en 40 minutos, pero Sí. si nos dan un tiempito más para terminar, Para porque poder lo que quedan son leerlo. 3 iglesias más Sí. nada. Después viene la iglesia de Sardis, Ok. ¿verdad? Ujú. Y la iglesia, esa era una iglesia muerta espiritualmente. Podemos decir que la iglesia de Sardis fue la primera iglesia con cristianos nominales, cristianos que profesaban creencias en Dios, pero que no seguían a Dios. Haz lo que estos dicen, no lo que estos hacen. Así que explícame eso. Para que tú veas que yo no soy anticatólico y que esto no es anti nada. ¿Ok? La de Tiatira, amén. La de Tiatira del 800 al 1517. ¿Ok? Hasta la reforma de Lutero. Entonces, precisamente, Sardis lo que significa es los que escapan. Los que escapan. Y esto está relacionado con la parábola del tesoro escondido que es Israel. Los que escapan. Es una profesión vacía. Fíjate bien. ¿Qué pasó con Lutero? Lutero lo que rescata de lo que se había prostituido dentro del romanismo es la salvación por fe. Porque el romanismo y los griegos eran por obras. Era una mezcla de los dos. Por fe y por obra. Que eso es sinagoga de Satanás. ¿Okay? Porque eso es aplicar la ley judía, los 10 mandamientos, a la vida del cristiano como punto de salvación. ¿Ok? Entonces fíjate que la iglesia muerta resulta ser la iglesia germana. Yo digo la iglesia germana porque Lutero era alemán. Y si tú sabes, el imperio romano, después que cae, Constantinopla cae en manos de los turcos otomanos, el imperio romano se concentra en Alemania. ¿Ok? Entonces Lutero rescata la salvación por fe, porque la justificación es por la fe, no es por las obras. Eso es la reforma. Los que escapan están saliendo de eso, pero ¿qué resultó de ahí? Muchachos, de ahí resultaron una cantidad de guerras entre germanos y romanos que hasta el sol de hoy. Se están matando. Y hasta el sol de hoy. Y no tan solo eso, sino que no se quedó en una sola división, sino que vinieron los luteranos, vinieron los presbiterianos, vinieron los anabaptistas, vinieron los baptistas, vino la iglesia de Inglaterra, vino los metodistas, y por ahí hay más de 4.000 denominaciones aquí en los Estados Unidos. Exacto. Así que por ahí te digo, una iglesia que se va dividiendo es una iglesia muerta, débil. Espiritualmente. Dormida. ¿Tú sabes lo que dice? Y a mí me encanta cuando dice despiértense, sacúdanse. ¿Tú sabes lo que Jesús te diga? Despiértate, sacúdete. Y entonces dice que a los que se mantengan despiertos, eso entonces se van a tener las vestiduras blancas y no se borrará su nombre del libro de la vida. Y escúchate esto, el hecho de que aquí nosotros hablamos de los hermanos, no estamos hablando de la totalidad de la iglesia profesante, ya sea griega, germana o romana. ¿Ok? Porque dentro de la iglesia romana, dentro de la iglesia germana, dentro de la iglesia griega, ¿ok? Dentro de esos grandes núcleos hay gente salva. Amén. Claro, no estamos hablando, de los poquitos, porque él está exactamente diciendo, mira los que están escuchando, que dicen, mira, despierta, bla, bla, bla. Es que ahí habla de 7 iglesias, sí, y le está dando la oportunidad a 5 que él tenía alguna queja de ellos, le está dando la oportunidad y le dice la recompensa, pero hay 2 que están salvas. Okay. Ay, esa vamos, para la iglesia de Filadelfia, y a mí no se me olvida porque esa es una palabra. Y dice que como la iglesia esta no tenía queja, Dios le promete que las puertas que va a abrir se abren y las que va a cerrar se cierran. Es una iglesia sin muchos recursos, pero le bastaba la gracia de Dios. Explícame, ¿dónde estamos ahí? Pues mira, desde el principio siempre ha habido
gente como la iglesia de Filadelfia en cada una de las otras iglesias. Porque la iglesia de Filadelfia es la que nosotros decíamos que ha guardado la palabra de la paciencia. O sea, la palabra de la paciencia es la palabra que explica lo que es la salvación. Creer en Jesús como el Hijo de Dios y ser habitado del Espíritu Santo. Y en todas esas iglesias ha habido núcleos que han guardado la palabra de la paciencia. Exactamente. Y esa es una iglesia que sobre todo en estos postreros días, demuestra un amor hermanable. Exacto. Hermanable. Y en todas estas divisiones, hermana griega y romana, hay gente de mucha hermandad, de mucho amor. Porque lo que salva no es si tú eres de la iglesia germana, la romana o de la griega. Lo que salva es si tú estás en la germana, la romana y la griega, si tú estás guardando la palabra de la paciencia. Y ahora te dice que tú te crees pobre, ¿por qué, muchacho? Porque está como la de Mirna en la persecución. Era lo que la hermana Lisette decía hace un momento. La persecución entre hermanos. Fíjate, Filadelfia es amor hermanable. Significa que tenemos que tener amor por esos hermanos, por esa cizaña que está metida en la iglesia. ¿Ok? Pablo le decía, ojo con los débiles en la fe. Que tu libertad no cause que ellos perezcan. Eso es lo que significa todo esto, porque es una sola enseñanza. Lo que pasa es que a través de las edades, a través de las primeras 4 décadas después que Cristo resucita, se escriben de lo mismo en diferentes contextos. Es una iglesia verdadera de los postreros días. Y eso nos lleva a otra iglesia que está ahora, que estuvo desde el principio y que sigue ahora. De la Odisea. Uy, no, y esa es la iglesia donde se piensa establecer el reino de Dios en la tierra por medio de la sociedad, la cultura y el gobierno. Para esta iglesia, la sociedad, la cultura, el gobierno es lo más que importa. Ahí están muchos de los evangélicos en esta nación. Así que, ¿qué hacemos con eso? Explícala. Pues mira, las iglesias nacionales, porque ese fue el pecado principal del judaísmo, fue que quiso ser una nación, no de acuerdo a como Dios la quería, sino una nación como la de los otros reyes. ¿Se acuerdan que hablamos de la nación santa? O sea, esa es la correcta, pero la que ellos quieren establecer no tiene nada que ver Es con una eso. nación de acuerdo a la genealogía de los gentiles. La política. De los gentiles, o sea, una nación gentil de las naciones y la nación de Israel. Así no es como se ve la cosa. La cosa siempre que se ve es que la nación de Dios es una nación sacerdotal. Amén. Que crea puentes para que la gente venga al Señor. Entonces está el pueblo gobernado, la iglesia de los postreros días y de la gran apostasía. Fíjate que, vuelvo te repito, te digo, ¿por qué se dividió el helenismo, la iglesia griega de la romana? Por causa de a quién yo voy a serle fiel. Si yo soy del este, porque yo tengo que serle fiel a un ministro de Dios que me está pidiendo lealtad latina. Entonces, la iglesia germánica, ¿por qué yo tengo que darle lealtad a una iglesia latina, vaticánica, cuando yo puedo tener mi propia nación? ¿Okay? ¿Cuál es el estandarte principal de la iglesia germánica en estos momentos? La iglesia de los Estados Unidos. ¿Quién domina la televisión, los radios, los medios? Todos los satélites, todo. La iglesia católica es bien poderosa en eso, pero más poderosa que la iglesia católica en ese aspecto es la iglesia germana de Estados Unidos, la del cristianismo nacionalista aquí de los USAs. Y estamos viendo cómo, una iglesia así de poderosa como la de la Odisea, tú dices que eres rica pero eres pobre. Exacto. Porque está descansando en su propia riqueza del money. Hay mucha gente que ve en esto a la iglesia de prosperidad. Lo que está en ahora. La prosperidad. La iglesia de la Y prosperidad. entonces ya no se predica la palabra, sino es
como dice el pastor, acariciarle los oídos. Acariciar los oídos. Y que la señal de que Dios está contigo es que eres próspero. Que fue el pecado de los 3 que vinieron a hacerle compañía a Job. ¿Entiendes? Sí. Ese pecado, porque tus obras hacen que tú tengas money. Si tienes money, eres de Dios. ¿Entiendes? Y Dios te está bendiciendo. Y Dios te está bendiciendo. Y eso es lo que enseña el libro más antiguo de la Biblia, que es el libro de Job. Que eso se llama la teología de la retribución. Dios no te da si tú le das. Dios te da porque a Él le da la gana. Y punto. Y a quien Sí. Él le da la gana. Si tú lo entiendes o no lo entiendes, a Dios no le importa. A Él lo que le importa es que tú entiendas que es un regalo y a quién le amarga un dulce. Exactamente. Y yo quiero hacer otra acotación. Tú hablaste de la lealtad. A quien único la iglesia del cuerpo o cualquiera que pretenda llamarse cristiano le debe lealtad es a Dios y a Jesucristo. Y en ese sentido, ambas vertientes tenían mucho que aprender. Las 3 vertientes. Las 3 vertientes. Porque no es a los líderes de las iglesias, ni a los papas, ni a los... en cada iglesia griega tienen un santo padre también. Nosotros no tenemos santo padre, pero tenemos muchos santitos padres. Todos esos evangelistas o Exacto, que profetas. money, pacamos, ojo al pillo. Ojo al pillo. Esos son apóstoles y qué sé yo. Esos son papitas. Esos son papas pequeñitos. Obispos. Los obispos. No es que esas cosas, eso no es antibíblico. Lo que es antibíblico es cómo lo están enseñando. Porque obispo lo único que significa es un supervisor. Exacto. Y apóstol. Apóstol es un misionero. Salir. Hacia afuera. Apóstol Es un misionero. Entonces esas cosas se están interpretando desde un punto de vista jerárquico. Y la jerarquía no es otra cosa que una monarquía. Y las monarquías son que los reyes son... No puede haber un rey sin una nación. Entonces lo que tenemos son, en vez de iglesias, son pequeñas naciones, entidades político-religiosas. Y ahora en vez de presidente queremos mesías. Exactamente. Lo que yo digo, los hermanos tienen su santo papa, porque tienen un papa, los griegos. Los romanos, los latinos tienen un papa. Y a veces ha habido más de un papa a la misma vez. En la historia, escúchalo. Entonces aquí en la iglesia germana, cuyo estandarte es Estados Unidos, nosotros elegimos el papa cada 4 años. Quédate con eso. Quédate con eso porque ya hora de cerrar. Bueno, nada, está fantástica, ya entendimos todo esto de las 7 iglesias, la comparación, lo que buscamos es ser una iglesia como la de Filadelfia, ¿verdad? Amén. Que podamos vivir con el Espíritu Santo y que esté sellado en nosotros. Tú dijiste algo en la clase pasada que a mí me voló los sesos, como dice, y es que si nosotros supiéramos el poder que tenemos con el Espíritu Santo, mira, Tenemos que hacer una clase de discipulado acerca del ministerio, los ministerios del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo, porque es solo un fruto, el resto son manifestaciones de ese fruto. bueno, pero nada, será hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Nos despedimos. Disculpen que pero esto ha estado muy ameno. Muy ameno. Usted véalo en 2 partes si quiere, pero véalo. Amén. Así que dele like, comparta y pues nos vemos en la próxima Que clase. Dios les bendiga. Bendiciones.